Hebreos 8 nos habla de un nuevo pacto. ¿Qué es esto y a qué se refiere? Quédate con nosotros que estudiaremos el capítulo 8 de Hebreos. Hoy estudiaremos el capítulo 8 del libro de Hebreos, así que ubícate allí y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. En el capítulo 7 de Hebreos vimos la descripción del sacerdocio según el orden de Melquisedec. Un sacerdocio que es para siempre, sin principio ni fin. El sacerdocio que Dios confirmó con un juramento. El sacerdocio que se basa en la grandeza personal y no en ningún nombramiento legal ni en requisitos raciales. Es el sacerdocio que la muerte no puede afectar. Es el sacerdocio que puede ofrecer un sacrificio que no hay que repetir. Es el sacerdocio que es tan puro que no tiene necesidad de ofrecer sacrificios por sus propios pecados. Ahora en el capítulo 8 hace una gran declaración diciendo que es precisamente un sacerdote así, con estas características el que tenemos en Jesucristo. Y nos dice dos cosas referente a Jesús. La primera es que se ha sentado a la diestra del trono de la majestad de Dios en el cielo. Por lo tanto, no hay mayor gloria que la de Jesús, ascendiendo y exaltado. La segunda es que Jesús es el ministro del santuario. Esta es la prueba de su servicio, por lo tanto es único en majestad y en servicio. Jesús es el único ejemplo de majestad divina y de servicio divino, las dos cosas juntas. Él es el Rey que sirve, no retiene ni se aísla. Él está cerca de nosotros con la disposición de servirnos y ayudarnos. Gloria a Dios por eso. Hebreos tiene la idea fundamental de que el hombre tiene acceso a Dios a través de Jesucristo. Por tanto, el ministerio supremo del sacerdote es abrirle a la humanidad el camino hacia Dios. Jesucristo derribó las barreras que habían entre Dios y el hombre y nos dejó un camino por el que el hombre puede llegar a la presencia de Dios. En esta sección del capítulo también nos enseña que había muchos sacerdotes que podían servir a lo que es figura y sombra en la tierra. Pero el servicio terrenal, a pesar de ser glorioso ante los ojos de los hombres, era realmente solo eso, una figura y una sombra del superior servicio celestial. Cuando Moisés recibió instrucciones para la construcción del tabernáculo, Dios le dijo: mira que lo hagas de acuerdo al modelo que te he mostrado en el monte. Eso está en Éxodo capítulo 25, versículos 9 y en el versículo 40.
Dios le había mostrado a Moisés el modelo real del que todo culto terrenal es solo una copia, una sombra del verdadero. Jesús obtuvo un ministerio. Ningún sacerdote terrenal podría echar fuera el pecado de la forma en que Jesús lo hizo. Así que el ministerio de Jesús es mucho mejor que el ministerio del sacerdocio bajo la ley de Moisés. Jesús es el mediador de un mejor pacto. Y mediador es uno que se coloca entre dos personas que están enemistadas y las reconcilia. Jesucristo es nuestro perfecto mediador, porque está entre Dios y nosotros. Él es el que abre el camino hacia Dios y es el único que efectúa la reconciliación entre el hombre y Dios. Continuamos leyendo desde el versículo 7, que dice: porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos, dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice el Señor: pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. En esta sección del pasaje se empieza a tratar una de las grandes ideas bíblicas: el nuevo pacto. Y un nuevo pacto es un acuerdo en el que entran dos personas o dos partes. Dependerá de las condiciones que se acuerden. Y con que una de las partes incumpla el pacto, entonces este quedará anulado. En el sentido bíblico del pacto, la iniciativa es por entero de Dios. El hombre no puede discutirle a Dios los términos del pacto. Solo puede aceptar o rechazar el ofrecimiento que Dios le hace. El ejemplo de esta clase de acuerdo es el testamento. Las condiciones de una última voluntad o testamento no se acuerdan entre las dos partes, sino que es decisión única del testador, y la otra parte no puede alterar las condiciones, sino solamente aceptar o rechazar la herencia que se le ofrece. Nuestra relación con Dios se describe con la base de pacto, en el que solo una de las partes es responsable de los términos, y esta relación es solo por la iniciativa y la gracia de Dios. Dios da y nosotros recibimos. Los términos del pacto los ha fijado Dios y nosotros no podemos modificarlo en lo más mínimo. El antiguo pacto o antiguo testamento, Dios lo hizo con el pueblo de Israel después de sacarlos de Egipto y darles la ley. Hebreos nos dice que este pacto ya está viejo y por lo tanto desaparecerá. Veamos ahora algunas de las distinciones del nuevo pacto o Nuevo Testamento. La primera es que la idea de un nuevo pacto es anunciado en el antiguo pacto. Y para eso lea Jeremías capítulo 31, del verso 31 al 34, que se cita textualmente también en esta sección del pasaje que acabamos de leer. Allí nos revela que el antiguo pacto no era plenamente satisfactorio,
porque si lo hubiese sido, entonces no se habría tenido ni siquiera que mencionar un nuevo pacto. La segunda distinción es que el nuevo pacto es diferente al antiguo en calidad y en especie. Este pacto es nuevo y es mejorado. La tercera es que el nuevo pacto incluye a la casa de Israel y a la casa de Judá. Este pacto entonces unirá lo que había estado dividido. La cuarta es que este nuevo pacto es universal. Todos los seres humanos pueden conocer a Dios sin ningún tipo de distinción. Y la quinta es que el nuevo pacto está escrito en los corazones y en las mentes de las personas. Esto para que obedezcan a Dios, no por el miedo al castigo, sino por amor a Dios. Le obedecerían no porque la ley los obliga, sino porque tendrían en el corazón el deseo de hacerlo. No es una regulación externa entonces, sino una transformación desde adentro. La sexta es que el nuevo pacto produjo realmente perdón. En el antiguo pacto solamente cubría por encima el pecado. Y el nuevo pacto ofrece una verdadera y completa limpieza de pecado, diferente y mejor. Dios había dicho que mostraría su gracia en las iniquidades de ellos y perdonaría sus pecados. Lo que vemos en esta nueva relación es que está basada exclusivamente en el amor de Dios. La salvación es un regalo de Dios que lo recibimos voluntariamente y por fe. Nadie será salvo por sus obras, sino por recibir y aceptar el sacrificio perfecto de Jesucristo como el nuevo pacto de Dios con los hombres. Este nuevo pacto, mejor que el anterior, porque no solamente cubre el pecado, este pacto o este nuevo pacto borra el pecado del hombre. Gloria a Dios por esto. Nosotros solo debemos recibirlo, aceptarlo. La salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y no lo podemos alcanzar por nuestras obras, sino por fe. Y esto es algo voluntario. Así que si tú deseas recibir a Jesús en tu corazón y ser libre del pecado, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y hoy me arrepiento de mis pecados. Por lo tanto, Jesús, hoy creo y confieso que tú eres mi Señor y mi Salvador, que moriste en la cruz del Calvario y que al tercer día resucitaste. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si has hecho esta oración, pues has pasado de muerte a vida. Tienes pleno acceso al trono de Dios. 3 consejos que debes seguir. El primero es, habla con Dios, que es orar. Practica la oración a diario. Lo siguiente que debes practicar a diario es leer la palabra de Dios. Y lo tercero es asistir a una iglesia, donde puedas tener comunión con tus hermanos y poder aprender cada día más de la palabra de Dios. Así que te invito a que sigas estos consejos. Espero que este estudio haya sido de bendición para tu vida, así que nos vemos en la próxima si Dios quiere. Que Dios te bendiga.